La situación de la monarquía británica está tan frágil como lo está Kate Middleton. Un artículo del Vanity Fair ha hecho saltar todas las alarmas con el testimonio de un exsecretario de Lady Di. La hospitalización de la princesa Anne ha vuelto a poner un poco énfasis en la complicada situación de este maldito 2024 para la familia Windsor, despertando más preocupación de la que en principio se ha querido hacer pública. Parecía que la reaparición de Kate Middleton en el Trooping the Colour iba a dar cierta calma a la familia real británica, que vive el peor año que se recuerda desde hace tiempo. Harry y Meghan ya no están. Su entrevista a Oprah Winfrey rompió lazos totalmente con su familia. Después llegaron los asuntos de salud del rey Carlos III y de Kate Middleton, entre medias todo el tema de Thomas Kingston y ahora el reciente ingreso de la princesa Anne por un accidente con un caballo no ha hecho sino profundizar en la grave crisis que está viviendo la corona de Inglaterra por todas las bajas que han sufrido en los últimos meses. Kate Middleton es una futura reina que todavía se encuentra en recuperación de su cáncer. Y esta frase podría ser hasta un eufemismo. El monarca aquejado de la misma enfermedad. La institución más frágil que nunca y con evidente preocupación por parte de los expertos. La coronación del rey Carlos III hace poco más de un año sentó las bases para un giro hasta ahora inédito en el seno de la monarquía británica después de 70 años de reinado de Isabel II, una regeneración de la institución cuyo peso se repartieron entre Carlos III, su esposa Camila, Kate Middleton y el príncipe William. Estos últimos, según las encuestas de imagen pública que publican los tabloides británicos, dos de los miembros más queridos de la Casa Real y con las mejores cifras de aceptación entre los ingleses. Por aquel entonces nada hacía prever, o tal vez sí, el giro de 180 grados de los acontecimientos que han puesto a los Windsor contra las cuerdas muy a su pesar. En enero de este año, apenas 9 meses después de su subida al trono, Carlos III era intervenido por el agrandamiento de la próstata y unos días después era Kate Middleton la que debía pasar por quirófano en el mismo hospital donde estaba ingresado su suegro para someterse a una operación, y lo titulan así, por un problema abdominal. La fatal coincidencia quiso que ambos fueran diagnosticados de cáncer. Nada ha trascendido sobre la tipología de los mismos, aunque ha habido muchas especulaciones. En el caso de Carlos III se habla de cáncer de próstata y en el caso de Kate Middleton, pues ha habido diferentes dolencias, incluso más allá del cáncer. El Palacio de Buckingham anunció aquí dicen desde el minuto 1, yo no lo definiría así, que el padre del príncipe William se tomaría un descanso de sus funciones públicas mientras recibía tratamiento. El monarca salió a finales de mayo con un comunicado para ponerse al frente de la Casa Real, diciendo que estaba mucho más recuperado, pero como vimos en el Trooping the Colour, con signos de debilidad propios de la dura enfermedad que padece y además de su avanzada edad, 75 años, los mismos que el padre de Kate Middleton, que en estos últimos días ha celebrado su cumpleaños y también ha sido objeto de debate porque se le ha visto demasiado cascado, por decirlo de alguna manera. En el caso de Kate Middleton se impuso un hermetismo absoluto en torno a su verdadero estado de salud. Solo las especulaciones sobre su situación obligaron a Kate Middleton a salir a la palestra pública 2 veces, a golpe de comunicado en un vídeo más que sospechoso y en el Trooping the Colour visiblemente mucho más delgada y con una cierta apariencia de que había que sacar a la princesa fuese como fuese. La reaparición de Kate, curiosamente, pues no ha significado en ningún caso que fuera a retomar su trabajo próximamente. De hecho, esta semana los diferentes tabloides recogen que no esperemos ver a Kate Middleton pronto. Ella ya ha hecho su aparición, ha callado bocas.
Esto es lo que dicen. Y que ya, evidentemente, pues que no la vamos a ver hasta 2025. De momento tenemos la información de Concha Calleja sobre que se tendría que someter a otra operación. Y ahora, esta semana, hoy en concreto, con este artículo del Vanity Fair, dicen que las noticias que llegan de Palacio no son nada halagüeñas y dan cuenta del delicado momento que atraviesa la monarquía británica. Con la princesa Anne fuera de acción, quien se había convertido en uno de los miembros más activos para suplir la ausencia de Carlos III y Kate Middleton, los expertos reales se preguntan por el futuro inmediato de la institución y su manifiesta vulnerabilidad. Sin Kate todo parece bastante plano. Estoy muy de acuerdo con esta frase. El futuro de la monarquía son William y Kate. Sabemos que en la familia real británica son las mujeres las que organizan el espectáculo, las que salen y hacen que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué tan frágil es la monarquía en estos momentos? Bueno, es tan frágil como lo está Kate. Estas palabras vienen de Patrick Jeffson, ex secretario privado de Diana de Gales, a Vanity Fair en este artículo, en el que además dedican una portada en la que sale Kate Middleton con un vestido especialmente pomposo. No voy a decir que la hace gorda, pero sí que llama bastante la atención porque no es el vestuario en el que la solemos ver. Sus palabras, las de este secretario, no dejan lugar a dudas de que sin Kate Middleton recuperada, la corona real británica seguirá bajo mínimos, lo que impacta de lleno en su credibilidad a los ojos de los británicos. Realmente yo creo que lo que impacta la credibilidad de la corona son las historias de ciencia ficción promulgadas un poco por estos tabloides británicos, más que el hecho de que, bueno, y por supuesto la falta de transparencia por ese conservadurismo que mantiene un poco la Casa Real británica. Dice Patrick: sin ella, la institución seguramente quedará reducida a una sombra de sí misma. Dadas las filas drásticamente reducidas de los Windsor, ella es, con diferencia, la mejor esperanza para la corona. Ella combina el deber y la elegancia con una vulnerabilidad penetrante solo superada por la madre del príncipe William. El Palacio de Kensington continúa ahora mismo con su política de no trasladar ningún tipo de información sobre la salud de Kate Middleton. De ella se sabe que está mejor pero no recuperada y todavía le falta un largo trayecto por recorrer que aprovechará para pasar el máximo tiempo posible al lado de su marido y sus 3 hijos, George, Charlotte y Louis. Ella y William han podido tener algo de espacio y tiempo como pareja y como familia y hacer las cosas que son importantes para ellos antes de tener que dedicarse por completo a la nación y al pueblo británico. Cuando llegue el momento y esperemos que sea más tarde que temprano, estarán más que preparados. Bueno, pues artículo extenso del Vanity Fair que ha seguido un poco todo este asunto. Ha tenido testimonios un poco interesantes que se salían un poco de la línea de los tabloides británicos, pero bueno, se han mantenido, digamos, un poco fieles al cortesanismo. Varias cosas a contar por aquí. Evidentemente, yo creo que el Trooping de Color, con esa reaparición de Kate Middleton, y desde aquí ya lo preveímos o lo predijimos, no iba a apagar fuegos. De hecho, yo creo que se han generado aún más. Yo me estoy encontrando cada vez más con posts en redes sociales, hilos en foros, donde se comenta día tras día todo lo que tiene que ver con el asunto especialmente de Kate Middleton y el futuro de la monarquía británica. No estamos hablando de una cosa sencillita, estamos hablando de la mayor institución monárquica en Europa y el modelo espejo en el que se miran otras monarquías. En un futuro cercano esperamos una siguiente docuserie de Harry y Meghan en Netflix, donde no sabemos si van a hablar un poco sobre este asunto de Kate Middleton, porque hay informaciones contradictorias que dicen que sí tienen contacto con Kate, otras que no tienen contacto con Kate, otra que es simplemente
Bueno, ¿cómo estás? Espero que estés bien y ya está. Bueno, realmente no lo sabemos. Sobre Lady Di, porque esto me ha llamado bastante la atención, ha salido una noticia por parte del actor Kevin Costner que ha dicho que si Lady Di, si Diana de Gales no hubiera fallecido, se hubiera hecho una segunda parte de la película El guardaespaldas que iba a protagonizar ella. Este dato yo por lo menos no lo conocía, me parece inédito hasta la fecha y dice Kevin Costner que en todo este asunto parece ser que hubo una especie de injerencia por parte de la familia real británica para que finalmente la segunda parte de esa mítica película se cancelase, aunque ya no estuviese Diana de Gales en este mundo. Es algo que, bueno, pues me ha llamado la atención. Curiosamente no es algo que esté recogiendo la prensa británica, pero sí he visto que diarios estadounidenses lo están poniendo como una noticia de máximo impacto. Últimamente desde la prensa estadounidense se están poniendo todos los ojos sobre Carlos III. Por ejemplo, el aniversario de la muerte de Michael Jackson, que fue hace unos días, pues resulta que comentaron que el padre había prohibido o bloqueado, mejor dicho, porque esa es la palabra que utilizan, un encuentro entre unos adolescentes, William y Harry, con el rey del pop. Como digo, yo cada vez veo por aquí que salen unas noticias que me parecen bastante significativas, pero de las que nadie se hace eco y quiero decir que pueden ser bastante significativas de cara a un futuro o para explicar un poco todo el misterio royal que rodea a la casa Windsor. Me voy a quedar por aquí, no sé qué os ha parecido estas declaraciones del exsecretario de Lady Di. Bueno, yo creo que no aporta especialmente muchas novedades, pero sí hay cositas por ahí interesantes. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.